Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Latina Podcast. Nosotros aquí estamos presentando algunos aspectos reveladores de quienes nos visitan y también algunos aspectos que no se conocen mucho, y de eso se trata el podcast. A mí me corresponde asumir las entrevistas a los personajes políticos, a los actores que en el devenir de la política han logrado importantes avances y han logrado también avances para la gente. En esta oportunidad nos acompaña Derby José Guedes Torres, que es el alcalde del municipio palavecino, que por cierto, nuevamente está su nombre ahí para repetir como alcalde del municipio palavecino, luego de un proceso político del Gran Polo Patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde decidieron que fuera Derby Guedes nuevamente el candidato del municipio palavecino. Y bueno, hablamos de Derby, los que habitan en el municipio palavecino comentan algunos avances, comentan algunas cosas que no se han hecho, comentan del alcalde, qué está haciendo el alcalde para allá y para acá, y en esta campaña electoral, hemos visto distintas actividades que desde la alcaldía hace Derby Guedes. Pero ¿quién es Derby Guedes? A quienes nos hemos dado la tarea de hacerle seguimiento en la política podemos saberlo, pero muchos de ustedes no lo saben. Y la idea del podcast es conocer un poco más allá de Derby Guedes, de conocer cómo fue su infancia. Derby nace en el año 91 y desde entonces, ha tenido distintos desempeños, ha pasado por distintas etapas, y en el año 92 se da el golpe. Derby pertenece a esta visión del proceso revolucionario que me imagino tiene como referencia a Chávez, al presidente Maduro y a tantos otros. Pero vamos a conocer, Derby. Gracias por aceptar nuestra invitación al podcast, por venir a compartir con nosotros, cómo fue Derby de chamo, dónde nació, eres del municipio palavecino, dónde te criaste, quién te crió, porque por ahí tenemos algunas historias en relación a Derby y la vinculación con su abuela, a su mamá, que trabajaba también en la costura, y un montón de actividades que Derby de niño tuvo como inquietudes, incluso que decía que tú querías llegar a ser presidente de la República, te estudiabas las leyes y las recitabas por ahí. Ya desde entonces tenías ese gusanito de llegar a ser, un representante del poder popular en algún cargo. Sí, agradecerte, Mateus, agradecerle a Latina por esta oportunidad de llegarle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas a través de esta ventana que es Latina TV y este podcast. Yo de verdad que me siento agradecido por esta invitación, y además esta pregunta que me hace trasladarme años atrás, allá a aquel caserío, aquel poblado, a mi parroquia Aguaviva. Soy palavecinense, nací, aun cuando nací en el hospital Pastor Oropesa, acá en el municipio Iribarren. Vine con mi mamá a nacer e inmediatamente nos fuimos a Cabudare, allá en Aguaviva, ahí en el callejón de la Aldeana, en la parroquia Aguaviva. Ahí me llevaron cuando nací y ahí crecí, ahí pasé mi infancia, allí compartí con mis vecinos, con quienes construimos lazos de familiaridad. Después me cuidaban en guarderías mientras mi mamá trabajaba. Cuando estaba muy pequeño, mi mamá trabajaba como doméstica en casas de familia, en Santa Cecilia. De hecho, cuando me eligen diputado, uno de los diputados electos fue una de las casas donde mi mamá trabajó como doméstica, y yo relataba, en esa casa fue la primera vez que yo vi televisión por cable, Cartoon Network, lo vi yo en esa casa. Pero después fui creciendo, ya llegaba el momento de escolarizarme, de ir al preescolar. Me cuidó una tía abuela. El esposo de mi tía abuela, por problemas de diabetes, pierde la visión, ya no podía tener esa responsabilidad de llevarme a la escuela y traerme. Y voy con mi abuela Felipa, que es la mamá de mi papá, y la escuela quedaba al lado de la casa de mi abuela. Yo hice mi preescolar y mi escuela básica en la unidad educativa Aguaviva, por eso todos nos conocemos allí, los papás de mis compañeros de estudio, unos de Vallecito, de Las Tunas, de Las Uvas, de Rancho Grande, pero todos allí. Además que hay una particularidad en el caso de Aguaviva, que casi todos somos familia, somos primos, sí. Primos segundos, primos terceros, pero hay un parentesco por consanguinidad. Y si no lo hay por consanguinidad, lo hay un parentesco porque está casado con la prima, está casado con el primo, pero allí se hizo mi vida, allí se desarrolló mi vida. Después incursiono en el deporte.
Jugué béisbol allí en el Ahí estadio mismo en de el estadio de Aguaviva. Aguaviva, fíjate tú. Pero lo mío no era tanto así el deporte. Ahí jugaba béisbol. Años más tarde incursionamos, un primo se postula, porque bueno, mi familia ha estado ligada a la vida pública y al desarrollo de actividades comunitarias. Tal es el caso de mi tío Alexis, la asociación de vecinos, después la unificación de varias asociaciones de vecinos y presidió el bloque vecinal, promoviendo bienestar social para la comunidad. Además se convirtió para mí en un referencial. O sea, que tenía esa influencia ahí de tu tío y de todas las discusiones que se daban ahí en Aguaviva. Siempre un patrón a seguir, un hombre honesto, sencillo, accesible, igual servicial, atento, y en todo momento igual. O sea, ocupando no un cargo público, siempre era el mismo y accesible a la gente. Yo recuerdo porque yo vivía en Las Cuivas y cuando había un problema todo el mundo buscaba a Alexis ahí. Y bueno, y era diligente, hacía cantidad de cosas y no recibía pago de nadie, ni tampoco estaba, o sea, estaba ahí, era por vocación de servicio. Tenía la vocación de servicio al servicio público. Además, mi tío Alexis con artesanos, con dirigentes y luchadores sociales organizaron también, partiendo de allí ese bloque vecinal, esa organización que llevó que Aguaviva fuese elevada a parroquia, sí. Promovió con los artesanos la ruta artesanal con Luz Marina Gutiérrez. Bueno, imagínate, yo crecí viendo a mi tío Alexis, a Luz Marina Gutiérrez, a Nemate, a Graciela Papelote. Ahí estaba María Esther Berrío también, Leonardo, que era el esposo de Nemate, o sea. Todos ellos en la organización del bienestar social de la comunidad, los bazares, cosas que recuerdo pues de mi infancia, y así crecí, así fui creciendo. Cuando llego a la escuela tenía interés por la vida pública. Al principio sentía mucho interés en el derecho, a estudiar derecho. Y decía, bueno, yo quiero ser abogado. Ajá, pero ¿por qué quieres ser abogado? Porque quiero ser magistrado de la República. Decías tú. Quiero ser miembro del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, que tú de chamo ya tenías una visión de querer tener un cargo importante. Interés, sí, tenía ese interés y no era ser juez. Yo decía, quiero ser magistrado. Quiero ser magistrado de la República. Bueno, y allí fui creciendo. Después, un primo gana las elecciones a la Junta Directiva de la Casa de la Cultura. Hubo una activación cultural poderosa allí en la parroquia y creamos el grupo de teatro Prosenio. Entonces me dediqué al teatro, me dediqué a la narración oral. Me dijeron que te gustaban los cuentos, que era cuentacuentos, y que estuviste incluso ahí en La Ceiba en algún momento, también algunas actividades. Contemos Bajo la Ceiba. Ajá. Y además éramos visitantes permanentes del Contemos Bajo la Ceiba. Nosotros creamos este grupo de teatro Prosenio. Nuestro profesor era Agapito, también de allí de Aguaviva. Siempre referían, Agapito hizo una novela. Tú sabes que antes salía en televisión, claro. Y salió en Venevisión. Sí, ¿qué papel tenía Agapito? No, Agapito era el buhonero en la era novela. Un extra. Sí, pero claro, para nosotros salió en la televisión. Claro. Era algo fenomenal. Entonces, bueno, fui creciendo allí. Después, con la maestra Nancy, también de ahí, de Aguaviva, promotora de las dulceras, de las muñequeras, me enseñó a contar cuentos. Participé en 2 ediciones del Festival Canta Claro, el Festival del Agua que hacía Hidrolara en la escolaridad, y en 5 ediciones del Festival Internacional de la Oralidad. Allí coincido con Flora, bueno, sí. También me acompaña y me ayuda en terminar de aprender a narrar cuentos. Nos enseñó títeres, muchísimas cosas, escribir cuentos, nos enseñó Flora. Y bueno, ahí se fue dando ese interín. Llega el momento que salgo de la escuela y me voy al bachillerato. Llego a la escuela, al Liceo Héctor Rojas Mesa, la Escuela Granja. Y bueno, allí me graduó como bachiller agrícola, pero cuando llego allí, incursiono en la política. ¿Cómo incursionas en la política? Porque en esos momentos también me imagino que cuando estabas en el bachillerato eran tiempos difíciles también, donde bueno, los estudiantes participaban. Antes había una actividad como más efervescente de los estudiantes. Si estuviste en el Héctor Rojas Mesa, tuviste la posibilidad de estar allí con problemas sentidos que tenía el sector estudiantil. ¿Cómo se mete ese gusanito de la política allí cuando llegas al liceo, que cambias un poco la visión de lo cultural hacia la necesidad que puede tener el estudiantado? Sí, en el liceo cuando llego se da el cambio de pénsul de educación, de la educación tradicional al cambio de pénsul de educación bolivariana.
me meto en la comisión promotora de la Organización Bolivariana de Estudiantes Liceístas, se llamaba así para aquel momento, ahora se llama OVE, Organización Bolivariana de Estudiantes, y en la Escuela Granja de todas las instituciones era la más precaria, una infraestructura muy vieja, además muy afectada por el pasar del tiempo, y entonces, bueno, me incorporo allí. Inmediatamente creamos la red de liceos bolivarianos, los liceos que estaban asignados para pasar a ser bolivarianos, entonces los constituimos y los unificamos en una red. Y allí yo me asumí pues la responsabilidad como presidente por parte de los estudiantes de esta red. Y entonces asumía la vocería de distintos liceos de las distintas parroquias del municipio. Te escogieron como representante de los estudiantes. ¿Qué perfil vieron los muchachos? ¿Qué te decían? Vamos a nombrar a Derby, Derby es el que más habla, Derby es el que discute, Derby es el que nos defiende. Eso. Mira, yo ahora he aprendido a medir. Ajá, antes no. Antes no, medía el momento, el espacio, ahora. Pero antes no, antes el verbo era encendido y no importaba si era en la plaza, si era en quien era, emplazaba autoridades. Mire, usted dijo esto, usted se comprometió a esto, usted está diciendo esto por esto, emplazaba, ¿ves? Entonces eso lo veían mis compañeros, estudiantes, además también compañeros brillantes que venían de otros liceos, pero bueno, me permitían a mí que asumiera la vocería de sus instituciones educativas. ¿Lograron mejora durante tu desempeño como representante de esos liceos? En el nuevo pensum se escuchó la voz de los estudiantes ante las exigencias que estaban haciendo. Sí, sí, bueno, eso es lo que me lleva a creer en este proceso político que lideriza nuestro comandante Chávez en ese momento y que ahora lideriza el presidente Nicolás Maduro. Nosotros asumimos una lucha por la renovación de nuestra infraestructura, con eso logramos que se construya una nueva sede para el Liceo Héctor Rojas Mesa, que es ese edificio que está allí, nos los aprueba el ministro Aristóbulo Isturiz con la venia del comandante Hugo Chávez, y bueno, se comienza la construcción de este liceo. Nos ayudó mucho a quien quiero aprovechar la ocasión para hacerle un reconocimiento, ¿verdad? El viceministro académico Armando Rojas, que era el viceministro académico, hoy residenciado acá en el estado Lara, en el municipio Jiménez, en Cubiro, pero siempre me decía, no desmaye la lucha, yo lo voy a ayudar para que usted le ponga en las manos eso al ministro. ¿Fue ahí cuando te comprometiste con la figura de Chávez, con el proceso, porque venías identificado con la lucha por la justicia estudiantil, a lo mejor veías en tu infancia algunas diferencias sociales ahí que te llamaban la atención, porque si querías ser magistrado era porque tenías un sentido de justicia ante las realidades que veías? ¿Fue ahí en ese momento con Aristóbulo o cuando se dieron estos logros que te prendaste del proceso revolucionario de la figura de Chávez? Porque Chávez llega al poder cuando tú tenías apenas 8 años. Yo, la primera vez que vi al comandante Hugo Chávez, lo vi frente al Palacio de Gobierno, en la 19 con 25, que lo vi en persona. Después pasó muchísimo tiempo y coincidimos en la Sala Venezuela del Círculo Militar de Caracas en un congreso de educación bolivariana. Y lo escucho que nos habla a nosotros, los jóvenes, adolescentes, estudiantes de bachillerato. Y él nos convocaba. Pero esa convocatoria decía, si ustedes hacen esto, vamos por este camino y vamos a lograr esto. Y yo me convencí y yo comencé a hacer esas cosas que el comandante Chávez nos decía que hiciéramos. Entonces él dijo, si ustedes se organizan, si ustedes proponen, vamos a la construcción de nueva sede. Nos organizamos, lo planteamos, buscamos el proyecto y comenzó la construcción de la nueva sede. Meses más tarde dice, hay que democratizar el sistema de educación universitario. Hay que ir a la eliminación de la prueba de actitud académica. Si ustedes se vuelven promotores y recogen las firmas para eliminar la prueba de actitud académica, nosotros lo vamos a hacer. A mí me tocó ir a Lomaira Sequera Salas, al Jacinto Lara, al Creación Palavecino, al Carmen González de Musep, a La Piedad, a mi propio liceo, la Escuela Granja Héctor Rojas Mesa, a recoger esta firma. Y las recogimos y las metimos en unas cajas y nos fuimos para Caracas. En la Casa Libertador depositamos la firma que nosotros recolectamos. De allí salimos con esas firmas al Panteón Nacional. Ese día que llevamos esas firmas al Panteón Nacional, el presidente Chávez anunció la eliminación de la prueba de actitud académica y fue eliminada la prueba de actitud académica. Entonces estábamos en presencia de que él nos convocaba, él se comprometía, nos convocaba a nosotros a comprometernos, desarrollábamos la acción y eso se materializaba. Y yo decía, mira, el presidente de la República, o sea, nos está convocando a construir algo nuevo. Después habló de profundizar el tema de la desconcentración de la educación universitaria y seguir democratizándola. Entonces,
yo poco comprendía, pero cuando tú llegas a estudiar el bachillerato, lo primero que te dicen, tienes que tener excelentes notas, si no, no Si vas no, a tener no vas a cupo tener universitario. cupo, es Cupo correcto, universitario. O tienes que presentar la prueba y sacar un notón en la prueba para poder entrar en la universidad. Correcto, pero en mi caso, bueno, yo no tenía malas calificaciones, pero tenía compañeros que eran buenos estudiantes, pero con algunas limitaciones que le impedían tener buenas calificaciones. Entonces nosotros nos anotábamos ahí porque era una lucha colectiva. Claro, y había una población flotante de un montón de estudiantes que nunca le salían cupo en la Y universidad. nos sentíamos identificados. Cuando hablamos en paz descanse, con el profesor Aristóbulo, él nos plantea que él conoce el caso de Héctor Rojas Mesa, que allí hay una escuela, que hay un liceo, y que allí hay una infraestructura educativa, que sería interesante que allí se construyera una ciudad estudiantil. Y por eso él estaba proponiendo que se hiciera una aldea universitaria. Para aquel momento era alcaldesa Aura de Rivero. Y mi mamá se había censado, porque era parte de esa población flotante, en la misión Sucre. Entonces me dice, Derby, vamos, que tú estás ahí en la granja y eres vocero y van a colocar la piedra fundacional de la aldea. En mi concepto, la aldea, uno se imagina, indígena. Claro, sí. una choza, una cosa Sí. ahí, claro. Entonces, bueno, me dio curiosidad, vamos. Y yo estuve cuando se colocó lo que hoy es la aldea universitaria Jocelyn Ruiz O Piñera. sea que tú te incorporaste a alguna actividad de estas políticas y de lucha con tu mamá. Sí, sí, porque yo llegué antes. Ajá. Yo llegué antes que mi mamá. Mi papá nunca fue activista político, pero cerca de mi casa vive una ex concejal, la profesora Ramona, con quien pues yo de niño también, ella daba clase en la escuela Agua Viva, buscaba pues el acercamiento al movimiento Quinta República. Yo conocí Quinta República siendo niño y conocí sus dirigentes también y me sentía identificado. Claro, porque cuando Quinta República se fundó, el presidente llega en el año 99, tú tendrías 8 años cuando se fundó el partido, o menos. Cuando se fundó Quinta República. Ahora fíjate, yo decía, quiero ser concejal. ¿Por qué querías ser concejal? Bueno, porque era en aquel momento era lo que yo veía que podía tener acceso como a un cargo público, un cargo de Y elección hacer popular, algo para resolver los problemas para que había. acompañar, claro, insertarme allí para comenzar a ayudar con mayor fuerza esos procesos de transformación social. Te en la cerraron comunidad. puertas, no te dejaron pasar para Entonces, ser concejal. no, yo estaba allí y vinieron unas elecciones internas y tenía 22 años, me postulé a concejal. Gané las internas, iba candidato a concejal. Ahí nos dieron una pela, perdimos todo y no gané. Entonces, bueno, uno se medio aflige, sí, se golpea pues moralmente. Bueno, después llega aquella etapa hermosísima al Estado Lara, con nuestra almiranta Carmen Meléndez, hoy alcaldesa de Caracas, vicepresidenta de Asuntos Regionales y Municipales del Partido Socialista Unido de Venezuela, y se democratiza, se abre el Partido Socialista Unido de Venezuela para que todos los sectores que hacemos vida dentro de la Revolución Bolivariana fuésemos al partido a construir una nueva mayoría. Ahora, yo te vi por ahí en muchas de las actividades, llevando las cajas CLA, atendiendo gente, siendo tú un joven que podría estar haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, estabas comprometido con esa gente. Incluso después de haber sufrido esa derrota que puede desanimarte, tú seguiste allí. ¿Cómo fue ese retomar con el ánimo luego que llega la almiranta, como tú lo dices, pero en ese momento en que tú sentías, cónchale, no llegamos, perdimos todo, ahora qué vamos a hacer? ¿Qué decía la gente? No te desanimes, sigue adelante, ¿o tú qué hiciste? Son elementos que inciden para el activismo político. Bueno, tener allí cerca a la almiranta, primera mujer ministra de Defensa, que venía a Lara a asumir esa ministra del despacho de la presidencia, que venía como madrina de nuestro estado, era diputada a la Asamblea Nacional. Entonces, ella comenzó a hablar de algo que era la nueva mayoría, la nueva mayoría. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se construye eso? Bueno, un día nos explicó eso de la nueva mayoría y nos dio la tarea de ir a construir un sistema de distribución de alimentos, porque bueno, enfrentábamos todo aquel tema del acaparamiento, precios en la distribución de alimentos. Hay que construir un nuevo sistema de distribución de alimentos allá en Palavecino y nos dio esa tarea. Y iniciamos por Agua Viva, fuimos después a Caudare y avanzamos finalmente a la parroquia José Gregorio Bastidas. Esto permitió de que nosotros tuviéramos un mayor acercamiento a las comunidades, porque yo venía también del Frente Francisco de Miranda. ¿Cómo llega al Frente Francisco de Miranda? Porque hay un montón de muchachos
que ya no son tan muchachos, que estuvieron en el Frente Francisco Miranda. Ahí está Yani, hubo gente incorporada al Frente Francisco Miranda, en Palavecino y sobre todo en Aguaviva, Las Cuivas. Muchos de los muchachos fueron captados por el Frente Francisco Miranda, estuvieron haciendo distintas actividades en Cuba, en Caracas. ¿Cómo llegaste al Frente? Sí, bueno, ahí sí llegó por mi mamá. Mi mamá fue miembro del Frente antes que yo. Entonces me dice, Derby, existe esta organización, yo creo que puedes terminar de formarte, de pulirte para que tengas mayor claridad ideológica del proyecto. Ah, bueno, está bien. Y me formé como parte del Frente Francisco Miranda. Esto me permitió ir a las comunidades con la misión José Gregorio Hernández, atender a las personas con discapacidad, conocer la realidad social de esta población que tiene alguna discapacidad que siempre es la más vulnerable, porque bueno, a veces no puede generar sus propios ingresos, su propia autosustentabilidad. Esto produce en mí mayor sensibilidad, mayor interés por el servicio, por la comunidad, por la población. Entonces, venía Misión José Gregorio Hernández, viene el nuevo sistema de distribución de alimentos, nos acercamos, hacíamos la asamblea para informar a la comunidad qué traía el mercado, cuánto costaba el mercado, cómo era el sistema de distribución, cuál era la estructura, cómo debía conformarse, los principios para recibir este mercado, porque tampoco es que era algo así como una piñata, vamos a darle palo y que se reviente y que salga lo que tenga que salir. Fue la construcción orgánica en Palavecino de todo el tema de los CLAP y a su vez, bueno, eso tenía que generar un saldo orgánico que era construir esa nueva mayoría. Ahora, tú eras más chamo, ¿qué te decían los panas que te veían en ese trabajo ajetreado y ellos estaban pensando en otra cosa? Te decían, Derby, pero gente, vamos por una rumba, ¿qué haces ahí, chico? ¿No te decían eso los panas? Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, vamos por una fiesta. No, es que tengo una asamblea, tengo una reunión, hoy no puedo ir, si voy. Y bueno, y mis compañeros en la cancha, mis compañeros en la rumba, mis compañeros en la iglesia, porque bueno, tengo amistades diversas. Algunas veces yo decía, pero vente, acompáñame. Y todavía me acompañan. Tengo amigos, amigos de amigos, pues amigos personales que no son activistas políticos, no sienten interés por el activismo político partidista y me acompañan. A veces fungen como ayudantes. Mira, recibe esta carta, atiende a esta persona aquí, hable con él me coloca el parte a mí y me ayudan, pues, porque ha sido, en eso he crecido y en eso es difícil, hemos desarrollado la amistad. Porque yo siento... Yo no podría, por ejemplo, o sea, y hablábamos de esto previo a la entrevista, de todas las asambleas, la gente, o sea, la gente siempre está solicitando, la gente siempre está necesitada. ¿Eso viene con uno o tú lo vas aprendiendo? ¿Cómo fue en tu caso? No, la sensibilidad, bueno, te va generando el método más acertado para oír, para atender, para retener incluso. Yo te decía, Dios me ha dado a mí una virtud. Yo difícilmente olvide si voy a un sitio, si me comprometo con alguien, si alguien me dice algo muy puntual y urgido, yo siempre lo recuerdo. Ajá, ¿de qué comunidad es usted? ¿Cómo se llama? Ajá, usted me planteó que inmediatamente en mi mente busco y ubico. Ah, sí, usted vive en tal sitio, usted me planteó esto. ¿Se resolvió o no se resolvió? Véngase conmigo, vamos a buscar a tal persona, vamos a resolverlo. Y eso te lo va dando el mismo ambiente, pues la misma atmósfera de trabajo que te permite ir desarrollando, ir sosteniendo un método, ir perfeccionando ese método que sea el más acertado y que permita que la población se sienta más atendida. Fíjate, te decía que con este sistema de distribución de alimentos, bueno, después se reorganiza el partido. Y cuando se reorganiza el partido, Derby queda como parte de la dirección municipal del partido, es el enlace para Aguaviva, pero a su vez fungía como organizador del partido, ayudaba a la profesora Mirna para ese entonces a organizar todas las actividades del partido y allí íbamos nosotros avanzando. Convocan el proceso a la Asamblea Nacional Constituyente. Y tú no me vas a creer algo que te voy a decir. Yo conocí el proceso constituyente estando en la escuela. Cuando te daban lo de la constituyente que creó Chávez en su momento. Y yo estando en la escuela, yo dije, a mí me gustaría ser constituyente, llevar ideas, pues, proponer. Cuando llego a la universidad a estudiar Derecho y conozco lo que es una Asamblea Nacional Constituyente en profundidad en Derecho Constitucional y Derecho Público, digo, ahora, a mí me fuese gustado participar en un proceso constituyente. Haber sido constituyente, formar parte de una asamblea. Me postulo y gano. Y me convierto en constituyente. Siempre digo, Dios me ha dado lo que yo le he pedido. Se lo he pedido con fe,
Él ha mirado los anhelos de mi corazón y me lo ha permitido. Fui constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, miembro de la Comisión del Poder Público y Contraloría. Una experiencia maravillosa. Ha sido una experiencia extraordinaria. Y tendría como 13 años, 14 años, veía Sesión al Día, canal a la Asamblea, ANTV. Veía al doctor Escarrá, veía a los diputados, pues, a la Asamblea, a la doctora Cilia, a Iris Valera, y yo decía, yo quiero ser diputado. Pero este circuito, que es el circuito 3, es un circuito duro de ganar. Y bueno, un día me llama el almirante, un sábado, 6 de la mañana. Derby, necesito que te alistes y te presentes porque vas candidato a la Asamblea Nacional. Entendido. Y me presenté. Y bueno, fui candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 3 de manera nominal, ganamos la Asamblea Nacional y vuelvo al Palacio Federal Legislativo, ya no como constituyente, sino como diputado a la Asamblea Nacional. ¿Y cómo fue ese momento en el cual llegaste a la Asamblea Nacional después de haber visto tantas cosas, de haberte visto en ese escenario, hermano? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste cuando entraste al Palacio Legislativo? Porque me imagino que debe ser una experiencia, además de grata, debe ser bien comprometedora y bien impresionante para uno. Sí, yo en el año 2014 tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el piso 3 de Contraloría Sanitaria. Y siempre al mediodía le daba vueltas al Palacio. Ajá. Y preguntaba cómo yo hacía para entrar a ese recorrido que decía en la portal web que uno podía hacer en el Palacio Federal Legislativo. No, usted tiene que enviar una carta a la Secretaría autoriza. Yo envié cartas a la Secretaría. ¿No? Nunca me convocaron para hacer el recorrido en el Palacio Federal Legislativo. Y bueno, después en ese anhelo cargado de sueños, de expectativas de lo que podía hacer desde allí por mi comunidad, por Aguaviva, porque antes la visión era muy focalizada, claro, en la parroquia Aguaviva, qué podía hacer yo por Aguaviva. Bueno, se da esa oportunidad y la primera vez que entro al Palacio Federal Legislativo entro por la puerta principal del Salón Elíptico, que es la entrada principal del Palacio Federal Legislativo. Cuando entro, bueno, imagínate, estaba la Fuerza Armada Nacional haciendo honores a los constituyentes electos para ese momento y entramos al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde está la principal galería de arte histórica de la República, y allí comenzamos a sesionar en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Nunca tuviste así un miedito, no te dio como un nervio y pensaste, oye, ¿qué iría a hacer yo aquí? ¿Qué voy a plantear yo aquí en la Asamblea Constituyente? No. Siempre, porque claro, porque cuando voy a la Asamblea Nacional Constituyente ya venía militando en el partido, ya conocía algunas cosas, sabía que existe un jefe de fracción parlamentaria, es quien quien orienta las intervenciones que se van a desarrollar, son temas, no es un tema así a la espontaneidad y desprovisto de organización, de planificación, ¿no? Un jefe de fracción, son temas y bueno, te van a indicar, usted se encuentra en la batería de oradores y usted va a intervenir en relación a eso. De hecho, yo intervine en la Asamblea Nacional Constituyente cuando nos mudamos del Salón Elíptico al Salón Protocolar, donde sesionaba la Asamblea Nacional Constituyente. Son dos salones exactamente iguales, uno donde estaba la Cámara de Senadores y otro donde estaba la Cámara de Diputados, que donde está hoy la sesión a la Asamblea Nacional es donde estaba la Cámara de Diputados. Y el Salón Protocolar, que era el salón de la Cámara de Senadores. Bueno, desde allí en la tribuna de oradores, este aguaviveño que tú ves aquí, que vive ahí en la pata del cerro, bueno, a mí me tocó tener una intervención en esa asamblea. De palabra claro, en ese momento, jefe de fracción parlamentaria, el hoy diputado Pedro Carreño, bueno, me llamó. No tartamudeaste ahí, iba claro. Claro, me dio mis orientaciones, claro, hice mi investigación, ordené mi intervención, lo que yo iba a plantear y bueno, desarrollé mi intervención allí en la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, vuelvo años más tarde como diputado, culmina la Asamblea Nacional Constituyente y vuelvo al Palacio como diputado, ya con más experiencia, otras expectativas. Además, era miembro de la Comisión de Cultura, llevamos a la comisión la propuesta de que se elevara el Día de San José como el Día del Artesano. Entonces, bueno, claro, ahí tuve la oportunidad de compartir, era el presidente de la comisión también, en paz descanse, bueno,
el periodista Arle Herrera, era presidente de esa comisión, y bueno, desarrollamos un trabajo muy bonito y significativo, además. Profesor nuestro de Arle ahí en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación, nos dio Informativo 4. Ahora, te digo, es de postín, o por lo menos yo pienso tener toda esa experiencia, me imagino que te ha servido bastante en el desempeño de la alcaldía, pero no es lo mismo que cualquiera llegue a la alcaldía que alguien que ha estado en la Asamblea Nacional, que alguien que tiene de repente el contacto o tiene la flecha para hablar con un ministro, con cualquiera, porque incluso interpelaban ustedes ministros, tenían ese roce. ¿Ahora te ha servido como alcalde? Sí, por supuesto, aun cuando son dos aspectos totalmente distintos. Legislar, que corresponde establecer los cuerpos normativos, ¿verdad?, de la República, y bueno, el Ejecutivo le corresponde desarrollar todas esas acciones, las acciones de gobierno que busquen la mejora de la comunidad, de la población. Pero me ha servido de mucho, sobre todo en el tema administrativo, en el tema de poder coordinar, establecer coordinaciones para buscar una solución a un problema dentro del municipio que requiera del apoyo del gobierno nacional. Eso ha sido, sin duda alguna, pues un camino andado que me ha ayudado a abrir puertas. Precisamente en eso, en oportunidades para el municipio. ¿Cómo fue la relación con tu abuela, que también te marcó importante? ¿Cómo fue la relación con tu papá? ¿Cómo fue ese momento en que tu papá parte, tú estabas joven, te tenías que desempeñar del liceo para ir al hospital a ver a tu papá? ¿Cómo fue ese momento para ti? Sí, bueno, mi abuela, una abuela y una mamá, porque además nos acompañó. Mi papá trabajaba en una empresa que se iba a las 3 de la mañana, regresaba a 4 o 5 de la tarde, cansado. Mi mamá trabajaba como doméstica en casas de familia, en la tarde estudiaba, estaba sacando un TCU en el Colegio Fermín Toro, y bueno, mi abuela se encargaba de ese cuidado, pues, de que estuviésemos listos a la hora de ir a la escuela. Mi tía, hermana de mi papá, se encargaba de llevarnos a la escuela. Cuando salíamos, que ya tocaba en el timbre de ir a la escuela, chequear los cuadernos, que ya habíamos copiado los temas, la tarea, todo eso, mi tía nos buscaba en la escuela, nos dejaba en la casa, ella se iba a la universidad, sacando la licenciatura en Contaduría Pública, regresaba en las tardes noches, revisar los cuadernos, cuáles eran las tareas, hacer las tareas entre la noche y la mañana, y bueno, en ese interín fuimos creciendo. Mi papá y yo teníamos una relación obsesiva, él siempre pendiente, yo pendiente de mi papá, donde él iba, yo iba, donde él iba me llevaba, donde yo estaba él llegaba, era una relación muy cercana, eso que uno dice que vive con papitis. Entonces, bueno, para mí emocionalmente fue muy, muy fuerte perder a mi papá, un dolor que yo hoy no puedo comparar con nada, lo extraño muchísimo, quisiera que él viera en estos momentos todo lo que has logrado, todo lo que has transitado. Correcto. Sí, y te digo, yo que soy papá, más o menos también tengo una relación así medio enfermiza, o no enfermiza, mi hijo tiene papitis y yo tengo hijitis. Obsesiva, y también soy así. Y yo siempre pienso en ese momento en que tenga que partir, porque siempre uno piensa que a los padres les toca primero que los hijos, y bueno, todavía no me llega esa imagen, como por ejemplo la experiencia que tú pasaste. ¿Estabas preparado cuando te designaron como candidato a la alcaldía? Porque yo creo que todo eso termina también como construyendo una personalidad para ser ahora también, porque te transformas en una especie de padre de todos los que habitan un municipio, aunque a la gente le dice que el alcalde es como un conserje, yo a veces siento que los alcaldes son como hasta padres, porque dan consejos, tratan problemas emocionales, atienden a la gente, te termina siendo hasta un terapeuta, que tienes que administrar los recursos del municipio y que tienes que plantear soluciones a distintos problemas que se presentan en el día a día. Sí, en el contrato social plantea Rousseau que el Estado es como el papá y que el pueblo es como el hijo. El padre siempre se deberá al hijo, el Estado siempre se deberá al pueblo, pero el pueblo no siempre tendrá que tener un compromiso con quien lo gobierne, en el entendido que nuestro derecho, ¿verdad?, plantea que los gobiernos son transitorios, ¿verdad?, y se renuevan constitucionalmente, como va a ocurrir en este momento, que hay una convocatoria a la elección de la renovación de autoridades municipales.
Bueno, en el entendido de eso, ya esa misma experiencia de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Nacional, bueno, me había preparado. Además, yo deseaba ser alcalde. Yo deseaba ser alcalde, por eso digo, Dios ha sido generoso y bondadoso conmigo, ha sido benevolente, pues porque, bueno, he pedido con fe, he pedido desde el corazón y bueno, y se me ha dado. Yo quería ser alcalde, estas experiencias que anteceden el ser alcalde de una u otra manera me habían preparado para todo lo que tiene que ver con la vida pública, lo que tiene que ver en la responsabilidad de ocupar una responsabilidad pública. Ya no eres un ciudadano, Claro. eres alguien del pueblo, pero ya no actúas desde la lógica de la irresponsabilidad, de la inercia. No, o sea, tienes que asumir otro rol. Y además efecto, lo que exigías como estudiante, vociferabas y decías cosas, ahora hay otros que te lo exigen a ya ti. no es pedir la Claro. infraestructura, ahora es dar la Ahora es dar la infraestructura. infraestructura. Ya no es pedir agua, es dar agua. Entonces, bueno, son situaciones que se van dando y que te van madurando además y que vas comprendiendo procesos. Mira, por eso en aquel momento ocurría esto. Tú sabes que yo vi una entrevista tuya con Carlos Croix y te preguntó que cuáles eran las frustraciones que tenías en tu gestión y tú le dijiste, no, yo no tengo frustraciones, tengo retos por asumir, ¿no? Y a mí me llamó la atención eso, pero yo decía que en algún momento te debes sentir mal cuando las cosas no salen como tú esperas, más viniendo de toda esa lucha estudiantil, viniendo de la lucha social, viniendo de esa efervescencia que te llevó hasta esos cargos. Ahora como alcalde, no satisfacer alguna necesidad, no tener el recurso, no poder cumplir con las expectativas de la gente, no te genera, no digamos frustración, pero no te genera como una insatisfacción, no te genera como una tristeza, como... No lo manejo ni lo canalizo de esa forma. Sin duda alguna se convierte en un reto. De verdad se convierte en un reto. Porque, bueno, yo he dicho, quiero resolver el problema del agua, del Trigal, el Paraíso y el Recreo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo resolverlo? Fui y hice una reunión en Parque Bonito, allí en el Trigal. Bueno, allí me senté con los vecinos, las vecinas y conversamos. Ellos plantearon el tema del Pozo 13 y comencé a buscar alternativas. Yo no tenía los recursos para equipar ese pozo, para hacerle mantenimiento, para ponerlo en funcionamiento. Entonces, eso no me produjo a mí ni una frustración ni una tristeza, sino abrir un abanico de oportunidades. ¿A quién me puede a mí ayudar a poner en funcionamiento este pozo? Bueno, Ministerio de Agua. En aquel entonces el ministro Marcos Torres me dio el motor y me dio la bomba. Hidrolara puso las cuadrillas para que me asesoraran, me acompañaran en el equipamiento de este pozo. Y yo comencé a buscar los recursos para el equipamiento eléctrico, para hacer el mantenimiento, el reentubado del pozo, y lo pusimos en funcionamiento. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el Pozo 13 no me permitió llevarle agua al Paraíso y al Trigal, pero sí al Recreo. Dije, no me salió como yo esperaba. Entonces le explico a los vecinos y sigo teniendo el reto, ¿ves? ¿Cómo yo resuelvo y estabilizo ese problema de agua allí? Lo mismo ocurre con la Mora. Entonces vengo pensando, ¿cómo lo hago? Eso son tantos dinero, hay que hacer esta inversión. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Quién me ayuda con esto? Le he dicho al gobernador, yo lo veo a usted como una oportunidad para resolver el problema del agua en Palavecino. Pero jamás... es una de las promesas que hizo el gobernador Reyes. Pero ni es una frustración ni es una tristeza. Si yo permito que esos sentimientos o esas emociones lleguen a mí, de ahí estoy a un paso a frustrarme y a desistir. No, prefiero no ser alcalde porque este problema no tiene una solución. Vamos para adelante. ¿Cómo vas para adelante en medio de tantas confrontaciones, no solamente de los adversarios que te dicen cualquier cantidad de cosas, que te critican, sino que también a lo interno? Bueno, yo veo que hay un montón de gente también que quisiera estar en tu puesto, a lo mejor tienen el serrucho en la mano, están ahí creando también ruido para que las cosas no te salgan y tienes que lidiar con todo eso. Bueno, hice una amistad alrededor de 7 años, 8 años y me dio un consejo. Me dijo, a los puercos no se le tiran perlas. Y aquí la gente no va a elegir a quien genere problemas y a quien confronte. La gente siempre va a buscar a quien le dé respuesta y le dé soluciones. Siempre he tenido cerca un plan de trabajo, una ruta de trabajo, de ahí no me salgo. Jamás vas a ver a Derby confrontando con un político, señalando a otro político. Ahí no vas a encontrar a Derby, aun cuando a Derby los políticos le den y le den y le den, buscando que yo los ponga en mi boca, los lleve a la palestra pública. Ahí no vas a encontrar a Derby Guedes. A Derby Guedes lo vas a encontrar debatiendo en
en una asamblea, debatiendo con una comunidad, debatiendo con los equipos de trabajo, cómo resolver el problema del agua, cómo resolver el problema del asfaltado, cómo podemos construir viviendas. Nos hemos propuesto construir la primera ciudad socialista allí en Caudare, cómo desarrollar ese plan. Entonces, ¿y a lo interno de tu propio partido te ha funcionado también? Fíjate, y buscando una alternativa, llegamos con la Universidad Central de Venezuela, la única alcaldía que tiene un convenio firmado con la Universidad Central de Venezuela, con la Escuela de Arquitectura para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Por supuesto, internamente en mi partido también, bueno, me ha tocado confrontar y enfrentar, pero con autoridad, con orden, con ideas, a quienes pretenden dispersar la fuerza, ¿ves? Porque eso ocurre, es natural en los partidos. Después de los procesos de elecciones internas también eso deja secuelas. Entonces allí hay que ser más quirúrgico, allí hay que ser más mesurado, menos emocional, hay que ser más objetivo, porque el debate debe darse sobre las ideas, única y exclusivamente sobre las ideas, sin perder de vista que yo soy un ser humano, también en algún momento siento rabia, siento ira, ¿ves? Entonces, ¿cómo yo controlo mi emocionalidad? Y voy sobre la racionalidad. ¿Cómo yo puedo convencer? ¿Cómo yo puedo neutralizar a quien me adversa? O se suma o se neutraliza. ¿Cómo pones en práctica esa paciencia o esa administración de las emociones cuando se están metiendo contigo, cuando dicen cosas que sabes que no son reales? Por ejemplo, uno escucha, ¿no? Derby se ha burguesado, ¿no? Derby ahora es un cifrino. Derby que viene de Aguaviva, ahora tú lo ves ahí, casi no se consigue. Derby no atiende a uno, Derby se encierra. Cosas como esa que incluso ponen a rodar tus adversarios y a lo mejor no son reales. Tú a lo mejor estás en asamblea y atendiendo gente, pero eso se oye y lo oyes tú. ¿Cómo haces para manejarlo? Mira, primero, bueno, lo que te digo, entender de dónde viene la crítica del adversario, que además no te ataca en decir, él no resolvió el problema del agua, pero yo estoy proponiendo resolver este problema del agua así, 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 así. Nunca es sobre una idea. Entonces, si no es sobre una idea, yo no voy a ir a perder mi concentración en una ruta de soluciones, contestándole si estoy aburguesado o no, si aparezco o no aparezco, porque además yo pudiera dejar un reto acá, pues. Busquen otro alcalde que esté desarrollando asambleas de ciudadanos y ciudadanas para la transferencia de competencias y recursos al poder popular. No hay asamblea donde yo vaya que no esté para aperturar la asamblea y cerrar la asamblea, escuchar desde el principio hasta el final. Además me encuentro con los dirigentes de todos los niveles, jefes de calle, jefes de comunidades, jefes de VC, que hacen vida en el municipio palavecino, con los actores del Gran Polo Patriótico, con todos esos sectores. Entonces, quien no tiene ideas, quien no tiene argumentos, siempre va a buscar elementos subjetivos para propiciar un debate político. Pero Derby Guedes sigue siendo el mismo muchacho que estudió ahí en la Escuela de Aguaviva, que estudió en la Escuela Granja. Mis compañeros de estudio, incluso de años anteriores, ¿verdad? Siempre se sorprenden, porque yo me quedo mirándolo y le digo, tú estudiaste en la Escuela Granja, ¿verdad? Tú eres egresada de la promoción 2006 o 2007, y me miran, sí, porque usted sabe, pues yo estudiaba ahí. ¿Te acuerdas que yo era el vocero del liceo? Ah, sí, claro que sí. Inmediatamente vamos encadenando, porque además los recuerdo, ¿ves? Entonces, pero usted sigue siendo el mismo, además que mire. físicamente has cambiado. Claro, pero en el trato Claro. la forma de relacionarse. Mira, pero sigue siendo el mismo. Además que trato, Mateus, que cuando desarrollamos una actividad y una entrega social, eso que se veían aquellos grandes actos con toldos y tarimas, ¿no? Yo me voy directamente a la casa de la persona que se va a beneficiar, para entregarle un título de tierra, para entregarle una ayuda social, para entregarle una ayuda económica. Si el problema es muy crítico, yo me voy hasta allá, me siento en su casa, en su rancho, donde esté viviendo esa persona, donde esa persona esté, ahí llega Derby Guedes. Entonces son elementos subjetivos, además, que siempre se colocan en una discusión política burda, vacía, que yo decía, cónchale, mira, ya no hablan de la basura. Ahora nos atacan por el tema de los huecos, se quedaron sin el elemento histórico de campaña en Palavecino. No, vamos a hacerle un vertedero a Palavecino, vamos a recoger la basura. Pasado año y medio, se les olvidaba la basura, los alcaldes se desaparecían y volvía otra vez el problema de la basura, y el que aspiraba recogía la basura, la colocaba en la esquina, hacía un vertedero y desde ahí se tomaba la foto y ahí versaba la campaña. Ahora, ¿con qué
van a hacer la campaña. ¿En base a qué van a desarrollar la campaña? Creo que ha roto récord ahí de recolección de desechos en el municipio. Hemos garantizado palavecino. limpiar la ciudad y mantenerla limpia. Y de igual forma puedo decirte, Mateo, hemos llevado agua a sectores por tubería que tenían más de 20 años que no recibían agua por tubería. Entonces ha sido un problema histórico y nos estamos planteando el tema del agua como el tema central para la nueva etapa, para el nuevo gobierno. Tú cuando asumiste, creo que fue en el año 2021, pediste perdón por los errores cometidos por los alcaldes que eran de tu propia tolda política y los de oposición, de no haber hecho ahí en el municipio palavecino. Estamos cerrando. ¿Tú no temes que alguien pueda en algún momento llegar y pedir perdón por lo que tú no hayas hecho? ¿O cómo te planteas tú ese escenario ahora con esta reelección? Que bueno, los números indican que puedes repetir en la alcaldía del municipio palavecino, pero ¿no te has pensado que alguien pudiera venir a pedir perdón por lo que Derby Guedes dejó de hacer o por lo que hizo que no estuvo como la gente esperaba? Bueno, tendría que focalizarlo, tenía que ubicarlo en el contexto que va a pedir perdón, pero Derby Guedes se comprometió a resolver el problema de la basura y resolvió el problema de la basura. Y ahorita el agua. Y además, ahorita me estoy comprometiendo a resolver el problema del agua, establecer planes de inversión para optimizar el sistema de distribución de agua que existe, pero además ampliarlo para llevarlo a niveles óptimos. Entonces, tendría que centrar muy bien en función a qué va a pedir perdón, pero fue Derby Guedes. Claro. Derby Guedes con un país bloqueado, sancionado. En pandemia, porque te tenía tapaboca cuando asumiste el quien cargo. además construyó la emergencia del ambulatorio de Cabudare. Que además te voy a decir una cosa, parece una clínica. Yo decía, clínica. Oye, ¿por qué no promocionan esto? Si es verdad que cuánto estuvimos esperando que se construyera en el ambulatorio de Cabudare algo como un hospital y lo hiciste en tu gestión. Entonces, tendría que focalizar por qué va a pedir perdón. Claro. En qué va a pedir perdón. Y medir muy bien. Ojo, porque hay que tener cuidado en estos tiempos de la politiquería, ¿ves? Sí. Entonces, en función de qué va a pedir perdón, por ahí hay quienes aparecen de politiqueros y de bufones hoy a decir cosas. Pero como no me gusta caer en esa confrontación. Pero ¿se ha sumado alguien con algún proyecto, aunque no sea de tu tendencia, que haya sido interesante y que tú puedas escuchar? En la comunidad sí. Vecinos y vecinas, hay un proyecto de una profesora jubilada de la UCLA que tiene un proyecto maravilloso para los abuelos y los abuelos, para la reinserción social, para moralizar nuevamente a nuestros abuelos y abuelas. Ella es del Trigal, ¿verdad? Quien tiene ese proyecto. Yo estoy casado con eso porque además vengo de allí, de contar cuentos, de relatar cuentos, de actividades culturales, es lo que ella está planteando en este momento. Se nos han acercado porque además el principal recurso que tiene Palavecino son sus pobladores, personal jubilado, porque Palavecino, bueno, era un paraíso, ¿ves? Era un paraíso y hacia allá se enrumba nuevamente, era aquella ciudad dormitorio, era donde todo el mundo decía, bueno, yo quiero ir a dormir allá porque, bueno, se tenía esa concepción de una ciudad dormitorio. Y allí están nuestro personal jubilado, profesionales, técnicos, que están allí y se acercan, mire, este es el aporte para el problema del agua, este es el aporte para el tema de bucos y quebradas, que además también es otro problema en temporadas de lluvia, el agua de lluvia. Entonces, allí se han acercado ciudadanos por iniciativa popular, bueno, con ideas y propuestas, pero de estos politiqueros, que además tú hoy puedes oírlos y puedes verlos, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas? Lo único que utilizan es el dedo, ¿verdad?, índice para señalar, para cuestionar a Derby, para decir que Derby tal cosa, para buscar el punto negro en la pared negra, pero que ambos candidatos fueron gobierno, estuvieron en la bonanza petrolera y tú dices, ¿dónde están las obras estructurantes para el municipio palavecino? Tenemos que despedir el podcast. Quiero pedirte para finalizar que Derby, la persona, desde tu ser interno, no como funcionario, no como alcalde, no como político, le deje un mensaje a la audiencia que en Palavecino nos sigue a través de la programación de Latina y a través de los podcasts. Bueno, vecinos y vecinas, hemos construido un sistema de gobierno más efectivo, más eficiente, hemos democratizado los recursos de inversión municipal a través de una ordenanza de transferencia de competencias y recursos al Poder Popular, donde usted tiene la oportunidad de decidir en qué se invierte el dinero público municipal. Así que yo
quiero invitarles, una etapa que corresponde a la renovación de los métodos de ser gobierno dentro de nuestra ciudad. Ahora vamos a una nueva etapa, a una etapa superior que Palavecino nace de ti, requiere de tu voluntad, de tu participación, de tu incorporación a los procesos políticos y sociales de nuestro municipio. Quiero invitarte a que sigamos juntos en esta nueva etapa para construir lo que de ti nace para tu ciudad. Así que vamos juntos y juntas, Palavecino nace de ti. Derby José Guedes Torres, que nos acompañó hoy en nuestro podcast de Latina, conociendo un poco más sobre la personalidad del alcalde que está como candidato en esta contienda y que podría ser el alcalde en el próximo periodo. Por supuesto, el primer alcalde reelecto. Primer alcalde reelecto, porque Palavecino no ha tenido alcaldes reelectos. Así que bueno, Latina Podcast tiene para ustedes estos detalles y más de las personalidades que aquí presentamos. Nosotros despedimos hasta un próximo Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast. Latina Podcast.